Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el segundo vídeo, seguimos con los tipos de datos y lo que vamos a ver o lo que vamos a hablar es del ámbito de las variables. No sé si os acordáis cuando estuvimos hablando en clase de que las variables tienen un ámbito, tienen una visibilidad, hay una parte del programa en el que esas variables, digamos, existen y cuando se salen de ese ámbito dejan de existir y el propio sistema tiene un recolector de basura que las elimina. Además, pues hay ámbitos, unos que están dentro de otros y se pisan. Si tengo variables que tengan el mismo nombre y estén dentro de ámbitos que se ven, pues podría tener problemas si el sistema no detecta que esas variables están dentro del mismo ámbito y hay una que predomina sobre la otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Fijaros, aquí teníamos nuestro programita que simplemente tiene una clase que se llama tipo de datos y el método main, que recordáis que es el método donde arranca la aplicación. Este proyecto, tipo de datos, pues aquí tenemos una única clase, pero bueno, aquí puede haber pues, decenas de clases, pero solamente hay una que es la principal, que es esta, y que contiene un método, el main, desde el cual se iniciará toda la aplicación. Bueno, pues vamos a declarar, por ejemplo, aquí una variable, int x, ¿vale? La vamos a, por ejemplo, a inicializar a 15. Bien, fijaros, ¿veis las llavecitas del main? Aquí comienza el método y aquí termina. Bueno, pues este es el ámbito de este método. Las variables que declaremos aquí dentro existen mientras estemos dentro de este método. Una vez que salgamos y que este método estemos fuera de él, pues esas variables ya no se verían, ni siquiera existirían. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esto que es el ámbito de la clase, que a nivel de clase hemos dicho que no vamos a escribir código, no obstante podríamos declarar variables globales o variables de instancia, podríamos declararla aquí. Si yo declaro aquí a nivel de clase una variable de instancia, pues no sé, por ejemplo, string nombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta variable es visible o sería visible en todo el ámbito de la clase, o sea que la veríamos en cualquier método de esta clase. Si yo nombre quiero utilizarlo, quiero asignarle un nombre dentro del método main, yo no tengo ya que declararlo porque desde aquí lo voy a ver, ¿de acuerdo? Nombre igual a Pepe, ¿vale? Sin ningún problema, ¿veis? Que dentro, ¿qué ha pasado aquí? Sí, bueno, string. Me decía que tengo que declarar la variable como estática para poder utilizarla aquí directamente. Si no, ya hablaremos qué significa esto de variables estáticas. Si no la declaro como estática, para poder verla aquí tendría que declarar un objeto de esta clase para poder acceder a esta variable. Bueno, pues ya comentaremos eso. Veis que ahora ya nombre sí puedo pues perfectamente utilizarla dentro del método, que la veo, tiene visibilidad. ¿Por qué? Porque está en un ámbito superior, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a escribir otro método dentro de la clase tipo de datos, ¿de acuerdo? Tened cuidado donde declaráis los métodos. El main, veis que termina aquí. Yo normalmente, cuando termina un método, si voy a declarar más, pues pongo un comentario, no sé, una serie así de estrellitas, que vea que ahí termina el método, ¿no? Y aquí pongo el nombre del nuevo método que voy a declarar. Cálculos, ¿vale? Un método que, por ejemplo, se utilizaría para realizar una serie de cálculos, ¿vale? Aunque todavía no estamos trabajando con métodos, ya lo hemos comentado, ¿no? Un método es un trozo de código que realiza una determinada función, que hace una serie de operaciones. La estructura de un método, pues, es la siguiente. Vamos a poner de nuevo también el prefijo static para no tener que declarar ningún objeto de la clase para acceder al método.
Tenemos en primer lugar que indicar si devuelve o no algún tipo de dato. Como yo no quiero que este método devuelva ninguno, ponemos void. El nombre del método, cálculos, ¿de acuerdo? Y dentro del paréntesis indicaríamos los parámetros que recibe este método, si es que recibe alguno. Como yo no le voy a mandar ninguno, pues no le mando nada. Llave, llave. ¿Vale? Aquí pondría yo, para no despistarme, que aquí termina el método cálculos, ¿vale? Y aquí además pongo otra serie de asteriscos, ¿vale? Y aquí a partir de aquí debajo ya podría seguir escribiendo. Todo esto es para que, como ya habéis visto, no se me despiste una llavecita, la borre, la comente y me empiece a dar errores por todos los sitios. Bueno, pues fijaros, in X, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Imaginaros que el método main tiene tropecientas mil líneas de código y yo no me acuerdo que he declarado una variable X por ahí arriba, porque esa variable no es una variable significativa, sino que la he utilizado, pues no sé, como un contador que me ha hecho falta en un momento determinado, para almacenar un dato, pero luego no me ha vuelto a hacer falta. ¿Qué pasaría si yo, pues por aquí, ¿vale? 200 líneas de código más abajo, me da por volver a declarar una variable de tipo X? Pues me dice que no puede ser, ¿vale? Que esta variable ya está definida dentro de este método. O sea, que ese error nosotros no lo podemos cometer dentro de un método. Volver a declarar una variable que ya exista. Pero, ¿qué pasaría si yo en este método, que esta variable está dentro de el ámbito del método main, quiero declarar una variable X en este método? Estos dos métodos, veis que no se pisan. ¿Cuándo sé que los métodos se pisan? Pues cuando están uno dentro de otro, entre las llaves. Entonces, el método main, por ejemplo, sí se pisaría con, digamos, el ámbito de la clase. Veis que aquí está la llave de inicio de la clase y aquí está la del main. O sea, el main está dentro del ámbito de la clase. Pero el método cálculo no está dentro del main. O sea, que son ámbitos diferentes. Bueno, pues al ser ámbitos diferentes, yo sí puedo declarar otra variable X. Esta X y esta son distintas, ¿de acuerdo? Y puedo hacerlo perfectamente. No obstante, tener cuidado con los nombres que le dais a las variables dentro de los distintos métodos, porque me puede inducir a error. Este tipo de variables deberían ser variables, hombre, que no son significativas, no son variables a nivel de clase, no son variables de instancia, son variables pues que utilizo pues como un almacén para guardar un dato que el usuario ha introducido por teclado, un contador. Entonces no hay problemas en que estas dos variables se llamen igual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Nombre igualmente, que lo teníamos aquí. Yo aquí, por ejemplo, puedo volver a preguntar por nombre o mostrarlo, por ejemplo, por pantalla. System. ¿Veis? Sin problema, yo aquí puedo preguntar por nombre. ¿Por qué? Pues porque cálculos está dentro de el ámbito de la clase y nombre sí sería visible aquí dentro. Esta X solamente se ve, solamente visible dentro de este método. Si estoy en el ámbito del main, la X que veo es esta, no esta de aquí abajo, ¿de acuerdo? Si yo digo aquí 38, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa si yo ahora, fijaros, voy a llamar al método cálculos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy es llamando a este método. O sea, vamos a imaginarnos, ejecutamos el programa. Entramos en el método main, declaramos que la x igual a 15, que nombre es Pepe. Y ahora llamamos al método cálculo. ¿Qué pasa aquí? Pues que saltamos aquí. Aquí hemos declarado otra variable, x, que es 38. Mostramos el contenido de nombre, o sea que por pantalla me debe de aparecer Pepe.
¿Y qué pasará si yo ahora aquí digo system y muestro la X? Porque hemos entrado aquí y la X hemos dicho que vale 38. Y ahora hemos vuelto aquí arriba. Le digo, ¿cuánto vale la X? ¿Qué me va a mostrar? Bueno, pues lo que me va a mostrar es esta X. Esta ya no existe. Esta X ya ha desaparecido. No está ni siquiera en memoria. Vamos a comprobar. Le damos a ejecutar. Y fijaros, Pepe y 15. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos verlo más paso a paso para que veamos exactamente lo que ha pasado, fijaros, pues ponemos un punto de interrupción aquí y ejecutamos con el depurador. Le damos al depurador. ¿Vale? Aquí le damos al paso a paso y aquí F7 sería para entrar dentro del método. Bueno, le damos aquí. ¿Veis? Ahora se ejecuta esta línea. Nombre es igual a Pepe. Bueno, pues más si me pongo, fijaros, si quiero ver el valor de las variables, si me pongo encima, pues me dice que efectivamente la X es un dato de tipo entero y que vale 15. Hombre, aquí lo sé porque se lo estoy asignando. Pero si tengo una X por aquí en medio y quiero saber cuánto vale, pues por ejemplo, aquí mismo, fijaros, ya la X vale 15, ¿no? Si yo me pongo aquí, me está diciendo que esta X es un dato de tipo entero que vale 15. Ahora se ejecuta esta línea. Ahora estamos en cálculos, ¿vale? Y queremos entrar dentro de cálculos. Vamos a poner esto más pequeño. Vamos a subir esto para arriba, para que lo veamos. Vale, fijaros, vamos a entrar dentro de cálculos. De ahí, ¿a dónde saltamos? Fijaros que hemos saltado aquí. Y ahora estamos declarando esta X, que la vamos a igualar a 38. ¿Cuánto vale esta X? 38. ¿Cuánto vale esta? Fijaros, esta ahora me está diciendo que vale 38. ¿De acuerdo? Porque estamos aquí dentro. Ahora, la X que tiene en cuenta el sistema es esta. La X que está teniendo en cuenta el sistema es esta. Le decimos que me muestre por pantalla nombre. Le damos. ¿Vale? Seguimos. Y volvemos arriba. ¿Cuánto vale la X? 15. Este 38 ya se ha olvidado. Esta variable solamente ha sido visible o ha tenido existencia durante el tiempo que hemos estado dentro de este método. ¿De acuerdo? Volvemos aquí arriba, le damos y se acabó el programa. ¿De acuerdo? Variables. Bueno, pues a esto nos referíamos con el ámbito de una variable. Fijaros, puede suceder también que dentro de un ámbito tengamos más ámbitos. Bueno, pues por ejemplo, si ponemos aquí una condición, ¿vale? Si X es mayor que 10, pues haz esto de aquí. Fijaros, aquí tenemos el if, una estructura que veremos en el siguiente vídeo, uno de los siguientes, que me sirve para controlar el flujo del programa. O sea, viene por aquí. Si la X es mayor que 10, pues se ejecutaría el código que está dentro del si. Bueno, pues esto es otro ámbito. Las llavecitas me indican ámbitos. Si yo declaro aquí una variable, tendrá existencia únicamente mientras estamos dentro de este ámbito. Si yo declaro aquí una variable, aquí fuera, a pesar de que el si está dentro del main, aquí fuera ya no se vería, ya no existiría. Si yo declaro aquí int z igual a 18, si yo aquí quiero preguntar por z, si yo quiero preguntar por z y digo z igual a 14 ahora, me da error. Me da error. Aquí no existe. En el ámbito aquí del main no existe z, solamente existe dentro de este sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues tener cuidado con eso porque os podéis liar un poco. Tener cuidado dónde utilizáis las variables y dónde os hacen falta para saber dónde tenéis que declararlas.
¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda, bueno, pues nada, no dudéis, en clase me lo preguntáis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otra cosita más. Estamos hablando de variables, de datos, y nosotros vamos a necesitar preguntarle al usuario pues, por información, que me introduzca un dato de tipo entero, un dato de tipo real, una cadena, etcétera, etcétera. Ya vimos en clase un trozo de código que todavía no comprendemos muy bien, pero que me sirve para pedir un tipo de dato, ¿no? Utilizando una clase, la BufferedReader, que me permite, pues, a través de un método, el readline, leer un dato introducido por teclado, ¿vale? Este dato cuando yo lo introduzca, se almacena como una cadena y utilizando otra clase que hemos comentado, aunque todavía no la hemos estudiado en profundidad, una clase que es una clase envoltorio, que son tipos de datos referenciales, pues me permite pasar esta cadena a un número. Bueno, pues lo que vamos a hacer es diseñar una clase al estilo de la que teníamos en PCIN, la clase leer, que me permita leer un tipo de dato, entero, real, etcétera, con facilidad, sin tener que estar escribiendo este código constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues para ello lo que hacemos es, nos vamos a nuestro programa y fijaros, aquí, a nivel de este paquete, le damos a botón derecho y le decimos nueva clase. Y a esta clase la vamos a llamar igual que la que teníamos en PC, leer. ¿Vale? Pues fijaros que simple es agregar clases a un proyecto. Ya tengo aquí mi clase. Fijaros, y la clase simplemente ya no tiene método main, no tiene absolutamente nada, simplemente el nombre de la clase. Clase leer. Bien. Bueno, pues yo dentro de esta clase quiero tener una serie de métodos, ya sabemos lo que son los métodos, trozos de código que hacen algo, pues quiero tener un método que me permita leer un número entero, un número real, una cadena, un carácter, un dato de tipo float, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a llamarle static int entero bueno. A ver, comentamos. El nombre del método entero. ¿Va a recibir parámetros? No, no va a recibir nada. ¿Va a devolver algo? Sí, un número entero. Y el static, aunque todavía no hemos hablado de estos prefijos, ya os comenté antes que esto lo que indica es que para utilizar este método no tengo que crear un objeto de esta clase, sino que voy a poder llamarlo directamente. Aquí me está dando error porque estoy diciendo que queremos utilizar un dato de tipo entero y yo no estoy devolviendo ese dato. Bueno, pues lo primero que voy a hacer aquí es declarar una variable de tipo entero que es la que voy a devolver y aquí voy a devolverla. ¿Vale? Voy a inicializarla aquí a 0. ¿Vale? Bueno, pues ya se me ha quitado el error, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué teníamos que hacer para leer un dato por teclado? Bueno, pues el código que tenéis en los apuntes me dice que teníamos que crear un objeto, que tenemos que declarar, perdón, un objeto de la clase BufferedReader. Le voy a llamar dato. Punto. Que tenemos que instanciar ese dato. Bueno, de acuerdo. Ya hemos declarado la variable y la hemos instanciado. Bien. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es leer el dato por teclado. Para leer el dato por teclado, lo que simplemente hacemos es llamar a un método de la clase dato que se llama readline. Como decía, ese método lo que me devuelve es una cadena.
coge el número que yo he introducido, el 14, pero el 14, un segundito. Fijaros, el dato realLine lo que hace es que se detenga la ejecución del código y esté esperando que yo introduzca un dato por teclado. Bueno, cuando yo introduzco el dato por teclado, pues por ejemplo yo introduzco el 14, ¿vale? Y le doy a intro. Bueno, pues dato realLine lo que hace, me devuelve este número, lo que yo haya introducido por teclado me lo devuelve como una cadena. 14. ¿Y por qué lo devuelve como una cadena? Pues porque si yo estoy pidiendo un número y yo meto una letra, por ejemplo, pues esto lo admitiría y no provocaría error. Al yo tratarlo como cadena, en principio admite cualquier cosa que yo introduzca por teclado. Luego ya a mí lo que me va a permitir esto es analizarlo para ver si realmente hemos introducido un número o no, y si no hemos introducido un número, pues decirle que vuelva a introducir un dato de forma correcta. Nosotros de momento no vamos a controlar los errores, ¿vale? Y lo que vamos a suponer es que ha introducido el dato correctamente y lo que vamos a hacer es pasarlo a número. ¿Cómo lo pasamos a número? Pues con una de las clases que teníamos envoltorio, integer, en este caso porque lo quiero pasar a entero, y un método que es el parseInt. Este método lo que hace es que coge el 14 y me devuelve ya un 14, pero como dato de tipo entero. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y queremos que me lo devuelva en entero. Integer.parseInt. Fijaros, voy a darle para atrás. Fijaros que cuando yo le doy aquí a un método, veis que me aparece el nombre del método y me dice qué es lo que tengo que mandarle. ¿Vale? El método parseInt, puedo mandarle una cadena y también le puedo mandar una cadena y un entero. En este caso a nosotros lo que nos interesa es este de aquí. ¿De acuerdo? El que le mando una cadena. ¿Qué cadena es la que le estoy mandando? La que me devuelve el método realLine. ¿Vale? O sea, aquí la historia sería la siguiente. El dato realLine espera que se introduzca un dato por teclado, lo captura, lo transforma en una cadena, lo devuelve, lo coge el método integerParseInt y intenta pasar esa cadena a número. Si lo que yo le he dado eran números, pues no tendrá problema y me devolverá un entero que lo almacenamos aquí. Aquí me está dando no un error, me está diciendo que este método controla o tiene en cuenta que se pueden producir errores, y efectivamente se pueden producir errores. Yo en vez de introducir un número, puedo haber introducido una letra, con lo cual es imposible que el método parseInt pueda pasar una letra a número. Entonces me dice que tenga en cuenta que esto controla errores y que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo de momento no voy a hacer nada, le digo, vale, de acuerdo, vamos a tener en cuenta esos errores. Throw. ¿Vale? Que hay errores de tipo entrada-salida, ¿vale? Excepciones. Y que lo tenga en cuenta y que si se produce un error, pues me lo mande hacia arriba. Ya analizaremos esto más adelante. Bueno, pues ya está. Se acabó. Ya hemos terminado. Si yo quiero ahora utilizar este método para, fijaros lo cómodo que me va a resultar para pedir un dato por teclado. Si yo me voy ahora al programita, ¿vale? Y me vengo aquí. Vamos a quitar esto. Si yo quisiera pedir un dato por teclado, pues simplemente le diría al usuario, igual que decíamos en PC, system. Introduzca un número entero. ¿De acuerdo? Y ahora, pues simplemente digo, vamos a suponer que quiero almacenarlo en la misma X que tenemos aquí arriba, ¿vale? Y digo X igual a leer, punto. Fijaros cómo me sale el método que acabamos de hacer, entero, punto y coma. ¿Vale? Y listo.
aquí, cuando ejecutemos esta línea, pues lo que va a pasar es que accederemos a la clase leer, al método entero, se ejecutará este código, se parará el código esperando que yo pulse, que yo introduzca un número y le dé a intro, lo capturará y me lo mandará hacia arriba y lo tendremos almacenado en X. Si quiero ver el dato que ha introducido, ¿vale? Ha introducido el número X, ¿vale? Bueno, pues vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Bueno, PP15, el código que teníamos antes. Introduzco el número entero, digo el 25. Dice, ha introducido el número 25. ¿De acuerdo? Lo importante, fijaros qué claro me queda este código. Leer entero. Esta es la ventaja de la programación orientada a objetos, que yo puedo tener clases que hacen cosas que la habré desarrollado yo o la habrá desarrollado un compañero. Y yo lo que hago es utilizar los métodos que ahí existen para realizar determinadas tareas. La ventaja es que en el código principal, pues el código queda de una forma muy clara y muy fácil de entender. ¿De acuerdo? Bueno, intentar terminar esta clase pues con los métodos, por ejemplo, un método que se llame real, que me permita capturar un número, pedir un número de tipo real, o sea, con decimales. Prácticamente es lo mismo, se llamará real, el tipo de dato que devolverá será de tipo doble, aquí tendremos que declarar una variable de tipo doble, este código es el mismo, ¿vale? Y aquí, en vez de la clase integer, tendremos que utilizar la clase doble, ¿vale? De las clases envoltorios que teníamos. Podemos hacer lo mismo para una variable de tipo carácter o de tipo cadena, ¿vale? Intentar hacerlo. Yo en el próximo vídeo ya os enseñaré cómo quedaría con los distintos métodos para poder utilizarla para leer cualquier tipo de datos. Pero primero intentarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues damos por finalizado este vídeo y ya en el siguiente veremos algo de operadores aritméticos, de relación y operadores de tipo lógico, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta luego.